¿Cuáles son esas leyes a las que se refiere Nigmer Evans? Normalmente en otros países, cuando se hace una ley de amnistía, siempre hay como una parte donde se dicen quedan derogadas con esta amnistía las leyes X, Z y Y, que se han usado para reprimir, o que se han usado para encarcelar, o que se han usado para perseguir. ¿Cuáles son estas leyes que se han aprobado en Venezuela y que tendrían que ser simplemente desechadas si una amnistía seria se plantea? Veamos esta nota de Liliana Sinisterra. Poco antes de la muerte de Hugo Chávez y en los años posteriores fueron aprobadas una serie de leyes que fortalecieron el aparato represor. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de 2012, utilizada para criminalizar y perseguir protestas sociales y cualquier acción en rechazo al régimen. Aunque el pretexto es combatir mafias y grupos terroristas, es usada para imputar a civiles, activistas y políticos, aplicando medidas excepcionales como incomunicación y juicios en tribunales especiales para el terrorismo. Algunos de los casos arbitrarios son la detención del abogado Perkins Rocha, ahora en arresto domiciliario, y las condenas de casi una treintena de uniformados que hicieron parte de la denominada Operación Gedeón, que buscaba derrocar al dictador. La Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017, con el objetivo de silenciar la opinión pública en redes sociales y medios con castigos de hasta 20 años por emitir mensajes contra el régimen. Uno de los casos más escabrosos fue el de Olga Mata, una mujer de 72 años imputada por el supuesto delito de odio tras hacer un chiste sobre Nicolás Maduro y Cilia Flores en TikTok. Y tengo la viuda, que es la Cilia Flores. Pero esa todavía no está viuda. Bueno, pero eso es lo que todos deseamos. Reforma en 2024 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, utilizada para prohibir manifestaciones en lo que el régimen denominó zonas de seguridad y dar potestades especiales a cuerpos represivos. Esta normativa fue el cimiento jurídico que permitió la escalada represiva tras las elecciones de 2024. Es la ley que usan como puente para enviar a civiles a la justicia militar. Ley de Financiación, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines de 2024, utilizada para perseguir ONGs de derechos humanos que han sido críticas e informativas sobre la realidad en Venezuela. Es una manera de obligar a las ONG a entregar listas de donantes y beneficiarios. Si no son registrados o el régimen consideran que tiene fines políticos, podría disolverlas. La Ley Orgánica del Libertador Simón Bolívar de 2024, utilizada para imponer inhabilitaciones políticas de hasta 60 años y penas de hasta 30 años de cárcel a quienes apoyen sanciones internacionales contra el régimen. Fue la respuesta desesperada del régimen a la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos contra el régimen autoritario y legítimo venezolano en Estados Unidos, que prohíbe a agencias federales contratar empresas que hagan negocios con el régimen buscando limitar su flujo financiero. Su objetivo principal ha sido María Corina Machado, a quien la Fiscalía Madurista abrió una investigación en noviembre de 2024, amparándose en los artículos 128 y 132 del Código Penal, traición a la patria y conspiración con países extranjeros. A esta hora quiero saludar a Zahir Mundaray Rodríguez, abogado, penalista, criminalista, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público venezolano. Bueno, un gran abanico de temas nos deja la introducción. Zahir, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, un gran abrazo a ti, Dani, gracias por la invitación, acá a la orden. ¿Por dónde comenzamos después de haber puesto esto? Me encantó que además lo vi en tu cuenta de X, lo que decía Marta Grecia, a quien respeto profundamente, creo que hace un estupendo trabajo, cuando decía que, a ver, y lo conversaba yo ayer con un invitado, Zahir, comencemos por allí, es que no hay, ¿por qué quieren aprobar esta ley así ya y porrazo? Es decir, nombran una comisión, primero aprueban en primera discusión una ley que nadie conocía, ni siquiera los diputados pseudoopositores que están dentro de la Asamblea. Nadie tenía conocimiento del proyecto de ley. Sin embargo, lo aprueban en primera discusión. Luego nombran una comisión, que ya me darás tu opinión de la misma, para escuchar a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Ayer hubo una reunión, esa donde estaban Marta Grecia, por ejemplo, Nigmer Evans y una cantidad de personas más.
Hoy hay otra discusión en relación a esta ley y se dice que mañana la van a aprobar. Y yo me pregunto, ¿y en qué tiempo van a procesar todo lo que se les ha dicho, todas las recomendaciones que se les ha dado, todas las dudas que pueden tener, sobre todo los familiares de presos políticos? ¿Por qué? ¿Por qué a golpe y porrazo? Bueno, y Dani, eso es ciertamente una gran pregunta y yo creo que de alguna manera tienen a la sociedad, tienen a todos los venezolanos metidos en este tema mientras pudieran estar avanzando en otros, y siempre hay que pensar mal del régimen. Yo creo que de alguna manera ellos quieren venderse como... Estamos hablando de un tema absolutamente político. Yo veo a los Rodríguez haciendo campaña y en esta campaña es como un poco develar lo que ha venido pasando para decir que ellos finalmente son diferentes y que ellos son una suerte de chavismo cívico, civil, distinto, con el que podría eventualmente el país seguir adelante en términos de normalidad. Y eso es sumamente peligroso porque en los términos en que está, por ejemplo, redactado el primer papel de trabajo que fue esa ley, yo no lo llamaría ley, es realmente una estafa. Cuando uno analiza, ¿no?, artículo por artículo, se percata que es absolutamente excluyente, tiene un sesgo muy fuerte de criminalización de toda la sociedad venezolana y de todo el que haya hecho algo para tratar de criticar e incluso de poner el régimen, lo cual es absolutamente legítimo, y está redactada por los perpetradores para que sean los perpetradores quienes lo deciden, y esto es muy grave, ¿no? De modo que es como una suerte, es muy gatopardiano. Poner una ley para que finalmente nada cambie, se mantenga la estructura que fue capaz de llevar a estos niveles de ausencia de institucionalidad y de caos del sistema judicial. Como lo decía Marta Tineo ayer de una forma muy valiente, dice, este es el reconocimiento del caos. Ni siquiera ustedes saben cuántos presos políticos hay, porque hay facciones donde cada quien tiene su preso político, un alcalde por allá, un enchufado, un gobernador, cualquiera tiene una gran cantidad de presos políticos, y por eso hoy han llamado revictimizando a la gente a inscribirse en una suerte de censo como para tratar de entender qué es lo que está pasando. Esto se les fue de las manos realmente. La represión en Venezuela no tiene parangón, es muy difícil de sistematizar. De modo que empezaron tratando de hacer algo, digamos, que mantuviera cierto nivel de debate, pero cuando han oído a la gente, esto se les fue de las manos, porque realmente no hay forma de que tú puedas meter en una ley, y sobre todo en poco tiempo, todos los supuestos que han sido utilizados por el sistema de justicia para perseguir. Y no solo por el sistema de justicia, porque estás dejando por fuera temas, por ejemplo, como la Contraloría cuando inhabilita, como el SAIME cuando te elimina un pasaporte, etcétera. Es decir, otras formas de persecución y de criminalización que son informales. No están metidos, por ejemplo, las personas que están en desaparición forzada. Dice, aquí están hablando de los procesados y los presos y los solicitados. Ajá, y las personas que nunca aparecieron o que nunca han sido llevadas ante un tribunal o no se les ha imputado ningún delito. Es decir, es tal el abanico de represión que se ha producido en todos estos años que es muy difícil sistematizarla, y además parte de un falso supuesto. Y Dania, del falso supuesto está imbuido en toda la ley, toda la letra de la ley, del proyecto de ley lo mantiene, y es que las personas que han sido perseguidas o que se encuentran dentro del sistema siendo procesados de alguna manera son responsables, parten de la responsabilidad y que son responsables y el Estado les va a perdonar, y eso no es cierto. Sabemos que en todos estos casos, bueno, uno diría que casi la totalidad de los casos las personas son inocentes. No es verdad que haya habido el verdadero ejercicio de una acción penal, de modo que esto, resolverlo por una vía legal, tiene que haber más de una fórmula, a mi entender. Mira, aunque la ley de amnistía es el reconocimiento, y esto sí es importante, sí, de que ha habido una anomalía institucional. Y eso es el reconocimiento de que el Estado, la amnistía se hace porque el Estado, que posee las armas y que puede ejercer la represión, viola los derechos humanos. Por eso hay amnistía, por eso hay un perdón, se pide perdón a las víctimas, por eso hay una reparación del Estado a las víctimas. Pero es que esta ley pareciera que se hace para... Yo he venido insistiendo en algo, porque es que, a ver, esta ley se hace para que quienes cometieron los delitos, los perpetradores, como bien tú los calificas,
se sientan magnánimos, levanten la mano y perdonen los pecados cometidos por aquellos que osaron luchar contra la recuperación de la democracia. Ese es el sentido, eso es lo que quieren al final. Claro, y recuerda, Dani, que tampoco hay normalidad, no hay ninguna forma de normalidad en sus acciones porque están apuntados. Y esa es la verdad. Aquí hay una situación donde los Estados Unidos le está diciendo, búsquenle una solución a esto. ¿Cuál están buscando? Una donde ellos sigan manteniendo el estatus de poder. Y que, bueno, se sientan como que yo soy el perdonavidas. Y fíjate que toda la reacción habla de los violentos. Casi que si tú pides, bajo los parámetros de esta norma, tú pides que se te aplique la amnistía, porque además es instancia de parte, tienes que ir a pedirlo. No es que opera de oficio, además que se contradice la ley cuando dice que es de orden público, y finalmente tú tienes que ir a pedirlo o pedirlo al Ministerio Público que te ha acusado, te ha perseguido y te ha inventado los delitos ante el mismo juez que te ha apresado. O sea, imagínate la ilogicidad de todo esto. Es el reconocimiento de que eres violento, porque en toda la ley habla de los hechos políticos violentos y los delitos violentos que se han cometido supuestamente entre 99 y 2026, pero él luego lo acota a algunos meses y empieza a dejar por fuera años completos sin que con un interés claramente excluyente de alguna cantidad de operaciones y hechos que ocurrieron en determinados años, los cuales de manera maquiavélica los anotan para que no puedan caer dentro de los supuestos de la norma. Entonces, cuando uno ve esto, uno entiende que están ganando tiempo, uno entiende que están revictimizando porque hay algo que no se toma en cuenta, que es que, y lo ponía hoy en mi cuenta X, los familiares de los presos políticos están acampando frente a las cárceles para que no les cambien a los presos de lugar que ocurre, no los desaparezcan, para velar y para presionar. Pero a la vez, parte de los familiares tienen que estar pendientes de las audiencias, ir a hablar con los defensores públicos, ir ante el Ministerio Público para ver cómo va el caso, luego hacerle comida, llevarle ropa limpia, hacer todo, y ahora los vas convocando de lugar en lugar. Los convocaste ayer a la asamblea, hoy lo convocaron a este grupo de trabajo para que hagan una suerte de censo, y van penando por todas las instituciones tratando de buscar una respuesta que no hayan, porque hasta ahora nadie les dice, son exactamente estos los supuestos, son exactamente estas las personas, y además le vamos a reparar el daño de tal o cual manera, aunque hay daños que son irreparables. Entonces fíjate que toda la perversión de revictimización que hay dentro del mismo proceso. ¿Cómo reparas una vida de alguien que murió en la cárcel? ¿Cómo reparas una vida de alguien que murió en la cárcel? ¿Cómo reparas una vida de la gente que hoy tiene estrés postraumático por las torturas que sufrió? ¿Cómo reparas el tiempo en que un padre no vio crecer a los hijos porque al régimen se le ocurrió que formaba parte de cualquier conspiración de la que decidió inventar? Es decir, es absurdo todo esto. Y es absurdo, además, uno de los artículos que ha sido más criticado, creo que es el artículo 11, que es prácticamente como borrón y cuenta nueva. Borren archivos, borren aquí, borren allá. Aquí no pasó nada. Cuando la historia es la única cosa que hay que preservar. Si no se hubiese preservado la documentación del Holocausto, por ejemplo, no sabríamos nunca la atrocidad que se cometió al matar millones de judíos en campos de concentración o en trenes, en cámaras de gas. Nunca nos hubiésemos dado cuenta. Entonces aquí vamos a borrar más de 20 años de historia de la peor época, por lo menos que yo puedo recordar, de todo lo que aprendí de historia en Venezuela, la más cruel, la más cruenta. Es algo que todos deseáramos que nunca hubiese existido. Sin duda alguna. Bueno, meten allí de una manera mal redactada, porque la ley carece absolutamente de técnica jurídica desde del primero al último artículo, este tema de borrar los archivos. Y lo ponen como desde la perspectiva de la persona que está siendo amnistiada. Pero es que si tú borras los archivos de la persona que está siendo amnistiada, justamente estás perdiendo parte de la memoria de qué fue lo que ocurrió con él, por qué lo acusaron sin pruebas, por qué lo llevaron, en qué centros de detención estuvo.
es decir, se corre un riesgo enorme de que no se pueda reconstruir la memoria histórica del momento represivo. Pero hay algo peor, Idania, que ha pasado desapercibido, y es el artículo 12. El artículo 12 dice que la instrumentación de la ley no solo que está en manos del Ejecutivo, sino colocan veladamente, porque no ponen el nombre completo, quedará en manos del Ministerio encargado de la Justicia. Y el ministerio encargado de la justicia es el Ministerio de Interior y Justicia. Es decir, es Diosdado Cabello quien finalmente debe vigilar el cumplimiento de la norma, quien ha desplegado la mayor deriva en toda la historia republicana del país de encarcelamientos, de persecuciones, torturas y desapariciones, será quien de alguna manera esté en contacto con los jueces para constatar cómo se cumple la ley. Y esto es realmente una abominación. Que el mismo carcelero sea quien vigile el cumplimiento de la norma y sobre todo una persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Esto es muy grave y lo colocan allí. Todas las ONG han criticado que sea el garante de la norma justamente el Ministerio de Interior y Justicia, quien dirige gran parte del aparato represivo, el SEBIN, el DGCI, la Policía Nacional Bolivariana, las policías regionales, municipales, etcétera, claro. Además de los colectivos. No hay ninguna mención, por ejemplo, de las personas que han sido maltratadas, perseguidas, etcétera, y restringidos sus derechos por grupos no oficiales, por ejemplo, colectivos, guerrillas. Pero, oye, no vayamos tan lejos, que a Juan Pablo Guanipa lo captura, lo secuestra un colectivo y lo entrega en una dependencia policial, porque los colectivos... Y varios presos políticos militares han sido detenidos por colectivos, porque siguen existiendo. Y por guerrilla, y lo entregan al DGCIN, con lo cual trabajan en colusión. Y los maneja, y lo sigue manejando Diosdado Cabello. Factor tiempo. ¿Qué pasa con esta ley? ¿Tú crees que la van a aprobar? Sí, yo creo que la van a aprobar, sin duda alguna la van a aprobar, y viene como un espacio, la van a aprobar con todas las fallas que tenga, etcétera, y viene un espacio donde va a haber que dar la pelea ahora en los tribunales, y va a haber que dar la pelea por eso que tú estás mencionando, por la memoria, y que quede claro qué fue lo que pasó. Pero a ver, Said, ¿en qué tribunales vamos a dar la pelea si los tribunales siguen siendo los mismos, que están controlados por ellos, y la justicia dejó de existir en Venezuela cuando todos los jueces fueron coaccionados, fueron destituidos y se montó un aparato de justicia, entre comillas, presta por techo a la medida del régimen? Precisamente, pero fíjate que todo eso se ha develado a partir de que la gente ha ido a los tribunales y ha expuesto lo que ocurre. No importa que el problema es si tienes éxito en el reclamo o no, el tema es que el reclamo se ha dado. Y si algo ha dejado claro este debate, lo único que yo veo rescatable de este debate sobre la ley es que se le ha podido decir en la cara a los perpetradores: ustedes son los que han cometido estos crímenes, ustedes crearon esta estructura, ustedes persiguieron a la gente, los torturaron y los desaparecieron, son ustedes. No ha habido forma de que manipulen la verdad, no hay forma de que manipulen la verdad, porque han estado confrontados con quienes han sufrido las consecuencias de todo ese proceso. Entonces eso es fundamental, porque ha abierto una brecha que ellos ahora se les fue de las manos, porque tú y yo estamos hablando de esto, pero de esto se está hablando en toda Venezuela y lo está hablando todo el mundo, y que era algo que solo algunos veníamos reclamando, tú lo hacías todos los días, pero ahora se lo estamos diciendo a los perpetradores, y eso es fundamental desde la perspectiva del tema de memoria. Es lo único rescatable, y eso es lo que va a pasar en tribunales. En tribunales le estamos poniendo nombre y apellido a cada uno de los jueces que ha condenado, y a los fiscales que ha perseguido, y a los policías que han detenido, etcétera. Esa es la única forma de uno entender, a través de adelantándose a lo que podría ser una comisión de la verdad, y que a futuro reconstruya la memoria histórica de la represión venezolana, que se va a tener que dar en todas las escuelas, además, para que nunca más una cosa como esta vuelva a ocurrir. Bueno, esperaremos a ver qué pasa. Yo estoy de acuerdo contigo, seguramente la van a aprobar a golpe y porrazo, y seguiremos, en esta pelea en la que hemos estado todo este tiempo. Said, gracias por acompañarme como siempre. Buena tarde para ti. Gracias a ti, Dani. Un gran abrazo. Igual.